Buenos días, hermanos. ¿Cómo están? ¿Bien? Yo estoy a oscuras acá todavía, no terminan de colocar las luces, sí, pero ustedes sí están bien iluminados, se les ve clarito, más hermosos, más simpáticas las hermanas, ¿sí? Están con una luz cálida, me dicen que es. Bien, hoy día sí no voy a hablar de política, de verdad que ustedes al igual que yo estamos bastante sorprendidos por todo lo que está pasando en nuestro país y lo único que nos queda hacer es orar, de verdad, ¿no? Orar mucho por nuestro país y que Dios tenga misericordia de nosotros. Vamos a orar. Amado Dios y nuestro buen Padre Celestial, gracias porque eres un Dios bueno, misericordioso, que tienes control de todas las cosas. Nada escapa, Señor, de tu voluntad. Y gracias también por tu palabra, que es preciosa, Señor, que es poderosa para hablarnos, para transformarnos, para cambiar nuestras vidas, Señor. Yo te pido que en estos momentos tu Espíritu Santo esté, Señor, iluminando nuestro entendimiento y tocando nuestros corazones, Señor, al abrir tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Bien, le he llamado a este mensaje un amor sin límites. ¿Sí? Un amor sin límites, y vamos a estar estudiando la palabra de Dios en Jueces, en el capítulo 13. Vamos a empezar una hermosa historia que todos la conocemos, ¿sí? La historia de Sansón. Desde niño la hemos escuchado, esta historia de Sansón. Sin duda alguna, quiero aclararle a mi hermano Estuardo, hay un episodio que sí está en los 4 evangelios, por lo menos eso es lo que yo he visto esta semana, que es cuando el apóstol Pedro niega a Jesús. ¿Ustedes se acuerdan de esa ocasión, cuando el apóstol Pedro niega a Jesús? Voy a pedir que Marjorie no esté dormida. ¿Puedes poner la imagen, Marjorie? ¿Sí? Si me sigues, no puedo todavía tener el puntero, pero de verdad no podemos juzgar a Pedro porque tomó esta decisión, ¿sí? De negar tan vilmente a alguien que él había conocido por 3 años, había estado aprendiendo de Jesús, viéndole hacer sus milagros y transformando su vida, pero le entró el pánico, el miedo, como a todos nosotros, cuando vio a su Señor que estaba apresado ahí, ¿no? Y Lucas es el único que dice en los evangelios que cuando Pedro negó 3 veces al Señor Jesús, dice que Jesús volteó y le miró. Wow, esa mirada fue penetrante. De verdad que ahí sí ya Pedro escuchó cantar al gallito, que ven ahí ustedes ahí, ¿no? Cantó 3 veces y Pedro se desmoronó. Salió, lloró amargamente, sintió el peso de su traición, de cómo pudo haber, ¿no?, negado así a su maestro, maldiciendo que no le conocía y todo. Pero lo interesante es lo que pasa después. Sin duda, Pedro tuvo la humildad de aceptar su falta y de pedir perdón. Y de seguro, nosotros conocemos la historia, el Señor Jesús le perdona a Pedro, ¿sí? Y luego la forma como Dios continúa transformando la vida de este apóstol es increíble. Yo les invito a que lean las cartas, ¿no?, de Pedro. De verdad que es asombroso lo que él escribe, ¿sí? Y se nota ahí la madurez, ¿no?, de cómo el Señor ha mostrado su amor, ¿sí?, a este siervo de Dios. Vamos a ver esta mañana, hermanos, que Dios siempre obra con un amor desinteresado y siempre tiene un cuidado permanente por su pueblo.
¿sí? Ahora, ¿de qué manera se manifiesta el cuidado y el amor de Dios a favor de su pueblo? Vamos a ver a la luz de este capítulo 13 de Jueces 3 formas en que se manifiesta el amor de Dios y su cuidado por su pueblo. La primera de ellas es visitando a su pueblo oprimido. ¿Puedes poner la siguiente, por favor, Marily? ¿Sí? No sé si ustedes se acuerdan, la última vez que estuve predicando aquí, les estaba diciendo que el pueblo se fue tras los ídolos de las naciones paganas. ¿Sí? Es muy triste, de verdad. Y eso es como comienza el capítulo 13, el versículo 1. Dice que el pueblo de Dios volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Este capítulo comienza haciendo mención al ciclo de la caída. Ahora todos estamos en tinieblas. No estoy hablando del pueblo en el tiempo de Sansón, nosotros no, estamos con la luz de Cristo, pero el pueblo de Dios vuelve a pecar y Dios permite la opresión como disciplina. ¿Cuál es la disciplina? 40 años de sometimiento a sus enemigos, los filisteos. Ese es el telón de fondo de toda la historia. Pero vamos a ver que esta misma situación sirve para la intervención divina. Dios, hermanos, actúa donde hay necesidad y un pueblo dependiente de Él. Este ciclo nos muestra la santidad de Dios frente al pecado y su soberanía para obrar aún en medio de la disciplina. ¿Me dejo entender? O sea, aún cuando Dios los va a disciplinar a su pueblo, Él no los va a abandonar, sino va a seguir mostrándoles su amor. Y al leer este primer versículo de Jueces 13, debemos comprender que la triste condición en la que se encuentra el pueblo de Dios es por su pecado. Y por tanto se hace necesaria la intervención de un Salvador. Ahora, ¿de qué necesita ser salvado el pueblo de Dios? Les pregunto. ¿De qué necesitan ellos ser salvados? De su pecado de idolatría. Ellos se olvidaron quién es el Señor, se apartaron del Señor Dios Todopoderoso para servir a los dioses cananeos, Baal, Astarot. Esta palabra Salvador, por tanto, exige que entendamos la naturaleza del pecado y todo lo que el pecado conlleva: opresión, tiranía, el mal. 40 años bajo la opresión de sus enemigos. ¿Saben lo que esto significa? El pueblo que debería estar disfrutando de este lugar que fluye la leche y la miel y gozando de todas las bendiciones de Dios, ahora están sufriendo, atemorizados de sus amigos, los filisteos. Para que puedan aprender la lección y darse cuenta de la gravedad de su pecado, Dios estuvo dispuesto a abandonarnos y no intervino a favor de su pueblo durante toda una generación. 40 años, dice acá el primer versículo, que ellos estuvieron sometidos a sus enemigos, los filisteos. A veces, hermanos, Dios nos deja vivir en pecado. Puede que nos sorprenda pensar que cuando elegimos alejarnos de Dios, Él nos da esa opción. Y esto es precisamente el caso de Jueces capítulo 13. Y lo mismo pasa en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo dice que cuando los hombres que ya conocían, más acerca de Dios, acerca de Jesucristo, eligieron darle la espalda a Dios y comenzar a adorar las cosas creadas antes que el Creador, Dios los entregó a la inmundicia, a sus pasiones vergonzosas. Como les decía, vamos a partir de hoy a empezar a estudiar la vida de este juez tan conocido por todos, Sansón.
Y para comprender la vida de Sansón necesitamos comprender en primer lugar cuál es la situación nacional del pueblo de Dios y ver dónde estaba verdaderamente su corazón de este pueblo. Son personas, como hemos dicho, que se apartan del Señor para ir tras otros dioses. Sus corazones han abandonado a Dios. Pero como vamos a ver más adelante, Dios nunca deja de amarnos. Y justamente por eso aplica su disciplina, dejándolos a merced de sus enemigos. Ahora, lo más interesante de todos, hermanos, es la forma como Dios obra para traernos de vuelta a Él. A veces Dios, hermanos, permite que pasemos por situaciones muy difíciles. Nos va a poner en aprietos para ver si así nos volvemos a Él y buscamos su ayuda. Es muy triste, hermanos, cuando leemos el libro de los Jueces, este círculo vicioso en que ha caído el pueblo de Dios, de hacer lo malo una y otra vez e irse tras los ídolos a pesar de haber visto de una manera tan visible, tan tangible el amor de Dios que se ha mostrado a lo largo de todos estos años. Pero nosotros muchas veces hacemos exactamente lo mismo. Somos iguales a este pueblo de Dios. A pesar de conocer todo lo que Dios ha hecho a nuestro favor, de darnos una salvación tan grande que no merecemos, de darnos su Espíritu Santo y un sinfín de bendiciones, ¿cuántas veces nos olvidamos de Dios y pecamos deliberadamente contra Él? De seguro, hermanos, de seguro, muchos de los problemas actuales que atraviesa nuestra nación o nosotros mismos son consecuencia de caminos equivocados que hemos tomado, individuales o colectivos. Pero también pueden ser el contexto donde Dios decide mostrar su poder y su amor. Por eso no debemos apresurarnos a culpar solo lo externo, ni a buscar culpables. Hay que examinar nuestro corazón y el de nuestra comunidad, nuestro país. Necesitamos ver patrones que necesitan un cambio en nuestra vida. Pero al mismo tiempo no debemos perder la esperanza. Cuando la necesidad es veraz, Dios suele preparar una solución extraordinaria. En lugar de poner excusas para justificar nuestro pecado, debemos abrir las puertas de nuestro corazón para confesar a Dios, para hacer una confesión sincera a Dios de nuestro pecado. Yo les pregunto, y me pregunto a mí mismo, ¿hay alguna área de nuestra vida donde estamos experimentando alguna opresión que puede ser motivo para volvernos a Dios? ¿Hay algún pecado oculto en nuestra vida que nos negamos a confesárselo a Dios? El salmista, en el Salmo 32, 5 dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. De seguro que cuando vamos a Dios, nos humillamos ante Él y le pedimos perdón por nuestro pecado, Dios nos perdona, ¿verdad? Qué bueno es nuestro Dios y qué grande es su amor para darnos una segunda oportunidad. Yo les pregunto, ¿cuántos aquí hemos tenido una segunda oportunidad de parte de Dios? ¿Pueden levantar su mano? Todos, ¿no? Yo he tenido una segunda, tercera, cuarta y quinta. Yo no sé qué hago parado acá. De Dios ya hace tiempo y San Antonio, ¿sabes qué? Ya eres caso perdido, tú no me sirves. Pero miren, Dios es misericordioso. Y de seguro, en Jueces capítulo 3, hay algunas personas dentro del pueblo hebreo, en medio de esta triste circunstancia, que están clamando a Dios por su liberación, que se apiade de ellos, que intervenga para que ellos puedan hacer frente a sus enemigos. Hubo un hombre allá por el siglo XVI llamado Juan Nus. Dices que este hombre comenzó a ver cómo
su país, Escocia, había caído en el pecado. Aún los sacerdotes, el clero, estaban en una degradación, en pecado. Y él empieza a clamar a Dios. Y ahí pronuncia su famosa oración: Dios mío, dame Escocia o me muero. Y vaya si Dios lo usó a este hombre para ir y predicar el evangelio, el verdadero evangelio, la palabra de Dios a toda su nación y aún a muchas personas más. Eso es lo que necesitamos hoy en día. Miren en el versículo 2, Jueces capítulo 13, versículo del 2 al 4, cómo interviene Dios en favor de su pueblo por hombres y mujeres que están orando a Él. Dice, Jueces 13, versículo 2. Había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: He aquí tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda. Vemos cómo Dios, en medio de esta triste situación en la que se encuentra su pueblo, decide visitar el hogar de una pareja que no ha podido tener hijos. Manoa y su esposa, que era estéril. Ahora notemos un dato interesante aquí, ¿no? Si se han dado cuenta, ¿cómo se llamaba la esposa de Manoa? No dice, ¿no? No se menciona su nombre. Y esto es interesante porque los nombres en la cultura hebrea son muy importantes, pero la ausencia del nombre también es significativa. Al no nombrarla, ¿no?, se acentúa la vergüenza asociada a la esterilidad. La estéril en la Biblia es a menudo símbolo de situaciones sin futuro. Sin embargo, Dios escoge precisamente a quien la sociedad descarta para traer esperanza. El ángel se aparece en primer lugar a esta mujer estéril, que no sabemos cómo se llama, mostrándole que ella tiene participación esencial en el plan divino. Entonces, este anuncio escapa a la lógica humana. De lo imposible nacerá lo decisivo. Aquí está la gracia de Dios, el amor de Dios que alcanza a los marginados y transforma su esterilidad en bendición. Es a esta familia pobre y necesitada a la que Dios acude cuando la nación pecaba y se había alejado de Él. Hermanos, Dios no se vale de los fuertes, los eficientes, los capacitados, los más eruditos para llevar a cabo su obra. Una y otra vez se vale de personas sencillas. ¿Somos cristianos nosotros hoy en día? Pregunto. Uno, nada más hay dos. ¿Somos cristianos? Entonces, ¿cómo nos vemos nosotros? Tal vez nos consideremos estériles, pecadores, necesitados. Si hoy nos sentimos estériles en algún aspecto, ya sea afectivo, profesional, espiritual, no olvidemos que Dios mira lo que los demás descartan. No nos descalifiquemos por nuestra historia. Dios puede usar lo que creemos incapaz para producir un cambio. Por ello, hermanos, debemos tener especial sensibilidad con aquellos que han sido marginados muchas veces. Son las personas que Dios usará para hacer algo grande. ¿Hay alguna esterilidad en nuestra vida que Dios pueda transformar para abrirnos a la acción? ¿Cuántas veces yo me he sentido así? Que yo no sirvo para Dios. Satanás me decía: Antonio, tú ya pecaste, ya fallaste, tú ya no vales ya. No deberías estar sirviendo a Dios. ¿Y qué hace Dios? Nos extiende su mano misericordiosa, nos muestra su amor. Hay un episodio en la vida de Jesús que a mí me sorprende sobremanera. Y hasta ahora no lo puedo entender, no lo puedo explicar. Pero habían encontrado a una mujer sorprendida en adulterio. Y dice los evangelistas que le traen a Jesús
para que Jesús, claro, aplique la ley, porque la ley decía que todo hombre y mujer sorprendidos en adulterio debían ser apedreados. Y dice que Jesús, es la única vez que se menciona en la Biblia que está escribiendo algo en el piso, en el suelo. Cuando se levanta, le pregunta a esta mujer, ¿y dónde están los que te condenaban? ¿Ninguno te ha condenado? No, yo tampoco. Vete y no peques más. ¡Qué amor de nuestro Señor! De verdad, es sorprendente. La segunda forma, hermanos, cómo se manifiesta el amor de Dios y su cuidado por su pueblo, es obrando un milagro en la madre de Sansón. ¿Puedes pasar la siguiente, por favor? Miren Jueces 13, versículo 5, dice, pues he aquí, el ángel sigue anunciándole a esta mujer que no sabemos su nombre, dice, he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento. Entonces el ángel le informa a esta pobre mujer estéril, la esposa de Manoah, era un poquito más viejita, ya no era tan jovencita, ahí falló la IA. ¿Ya? Entonces le anuncia al esposo de Manoah que va a ser madre, pero le impone una condición. Le dice, el niño será nazareo desde el vientre. El nazareo era alguien separado para Dios. Por eso es que no debía tomar vino, no debía cortarse el cabello, debería evitar impurezas. Esta consagración marca la identidad y la misión de Sansón desde su concepción. Su vida es un instrumento para liberar a su pueblo. Ahora, la consagración no es un capricho humano, sino un llamado divino que delimita la conducta y la vocación de un hombre elegido. Tim Keller, un estudioso de la palabra de Dios, explica el significado y el propósito de este voto de la siguiente manera. Dice, el propósito del voto nazareo era pedir la ayuda especial de Dios en un momento crucial. Era una señal de que se buscaba a Dios con gran intensidad y concentración. Mantener el cabello largo y abstenerse de comer eran maneras de demostrar que uno estaba en proceso de alcanzar una meta. Hoy en día la vida cristiana también nos impone límites y disciplinas que señalan consagración. Hoy como cristianos nosotros debemos evitar prácticas que erosionan nuestro testimonio. Debemos cultivar hábitos espirituales como la oración, la lectura de la palabra de Dios, la comunión entre hermanos. Debemos aceptar responsabilidades que muestran que pertenecemos a Dios, como estar sirviendo en algún ministerio dentro de la iglesia, como estar compartiendo la palabra de Dios con la gente que está en las tinieblas. Hermanos, si sentimos hoy un llamado particular de parte de Dios, debemos considerar en primer lugar cuáles son las condiciones que conlleva este llamado. ¿Qué cosa debemos evitar como cristianos? ¿Qué hábitos debemos cultivar? Pero ojo, no veamos estas limitaciones como pérdidas, sino como señales que permiten a Dios usar nuestra vida con poder. Yo me acuerdo mucho cuando estaba hace muchos años compartiéndole el Evangelio a una amiga que veía después de mucho tiempo, una profesora, y de verdad fue un caso bien difícil, ¿no? O sea, tenía un trasfondo muy católico y yo le estaba compartiendo el Evangelio y parecía que estaba entendiendo. Ya cuando le pregunté si quería hacer su decisión por Cristo, me dijo, no, Antonio. Ustedes los evangélicos no permiten que bailemos y a mí el baile es mi vida, mi cuerpo se mueve solo, ¿no? Yo no puedo dejar el baile. Yo bailo por si acaso en mi cuarto con mis hijas, con mi esposa, me pongo, ¿no? O sea, me pongo de gozo, ¿no? Entonces, pero gracias a Dios, cuando fue a la iglesia y escuchó el mensaje, después de 3 domingos, ella entregó su vida al Señor. Ese es el poder de Dios, la misericordia de Dios. No hay excusas, ¿no? Para Dios. O sea, uno no puede decir, no, porque me van a prohibir fumar, ya no voy a ir a la iglesia.
tonterías, ¿no? Entonces me alegra ver en nuestra congregación, por ejemplo, que varios jovencitos se están bautizando, ¿sí? Están sirviendo en diferentes ministerios, y quiero animarles, ¿no? A perseverar y saber, hermanos, jóvenes, y los viejos también, ¿no? Que vale la pena consagrar nuestra vida a Dios. Pero de verdad, ¿no? O sea, no ser cristianos solamente que escuchamos la palabra de Dios, ¿no? Sino de que los que cumplimos, los que seguimos a Cristo, ¿no? O sea, vale la pena, ¿sí? Porque no solamente es una muestra de agradecimiento a todo su amor, sino que trae bendición a nuestra vida. Y a los jovencitos, ¿no? Les quiero animar con lo que dice el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo, en 1 Timoteo 4:12, no permitas que nadie te subestime por ser joven. Sé un ejemplo para todos los creyentes en lo que dices, en la forma en que vives, en tu amor, tu fe y tu pureza. Volviendo a la historia, en el versículo 6, Jueces capítulo 13, dice, versículo 6, y la mujer vino y le contó a su marido. Claro, no se podía quedar callada con una noticia tan buena, ¿no? Diciéndole, un varón de Dios, estoy leyendo el versículo 6, un varón de Dios vino a mí cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera, y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo, he aquí que tú concebirás y darás a luz a un hijo, por tanto ahora no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Entonces oró Manoa a Jehová y dijo, oh Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe qué hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Entonces, como vemos, la mujer de Manoa viene, comparte esta buena noticia con su esposo y luego él ora para que Dios permita volver a este santo varón que les ha traído la mejor noticia de su vida, ¿no? Pero admite ante Dios que no sabe qué hacer frente a esta situación especial. Este es un clamor sincero y perfectamente normal. Nosotros también debemos pedirle ayuda a Dios para poder cumplir con lo que Él nos llama a hacer. El servicio a Dios no es fácil. En nuestras fuerzas no se puede hacer. Necesitamos la ayuda de Dios. Y Él, por supuesto, nos va a dar su ayuda, su sabiduría. Dice el versículo 9, ¿no? Que Dios, esto es bonito, ¿no? Esta parte me encanta. Dice, Dios, ¿qué hizo Dios? Versículo 9. Dios oyó la voz de Manoa. Nuevamente, ¿qué dice? Dios oyó la voz de Manoa. Dios no está dormido, ¿ya? No está ocioso. Dios dice, oyó la voz de Manoa y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer, estando ella en el campo con su marido, mas su marido Manoa no estaba con ella. Quiso la mujer al toque, ¿no? Como una flecha, fue a avisarle a su marido, diciéndole, mira, que se me ha aparecido aquel varón que vino a mí el otro día. Y se levantó Manoa y siguió a su mujer y vino al varón y le dijo, ¿eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y él le dijo, yo soy. Entonces, por la gracia de Dios, para con esta pareja de esposos, hay un segundo encuentro con el ángel. El ángel volvió porque Dios escuchó la petición de Manoa. El Dios que abandonó a su pueblo por su pecado también escuchó, sí, la voz de un hombre, de este hombre Manoa. Pero fijémonos a dónde envía Dios al ángel en esta segunda oportunidad. ¿A dónde? Nuevamente fue enviado a la mujer. Sí, eso dice Jueces 13:9, ¿no? Como hemos leído. Dios contestó la oración de Manoa enviando al ángel a su esposa. Quizás Dios conteste nuestras oraciones enviando la respuesta a alguien más de forma inesperada. Por eso es importante que nosotros le pidamos a nuestros hermanos que oren por nosotros, ¿sí? Y también nosotros estar intercediendo por nuestros hermanos. Pero lo que nos falta, ¿sabe qué es, hermano? Yo fui una sola vez visité una iglesia en un pueblito y a la hora de las ofrendas los hermanos pasaban adelante y comenzaban a contar sus testimonios, cómo Dios había contestado sus oraciones a lo largo de la semana. Y era de verdad maravilloso
ver cómo Dios está obrando hoy en día, contestando nuestras oraciones. Miren el versículo 12. Entonces Manoa dijo: cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir el niño y qué debemos hacer con él? ¿Qué le pide Manoa al ángel? En primer lugar, hermanos, hay que notar que existe un atisbo de fe en Manoa, porque él acepta el anuncio, le dice: cuando se cumplan tus palabras, ¿qué debemos hacer? Cree que el amor de Dios para con ellos se va a mostrar dándoles un hijo muy especial. Sabe que el niño va a ser nazareo, probablemente sabe que el Dios que salvó a su pueblo de la esclavitud de Egipto por medio de Moisés, va a salvarles también a ellos de los filisteos por medio de este hijo que van a nacer. Pero esa pregunta de cómo debe ser la manera de vivir el niño y qué debemos hacer con él, nos muestra el deseo de Manoa de ser instruido por Dios, de querer hacer su voluntad. Hermanos, sería bueno si nosotros como padres también pudiéramos preguntar a Dios acerca de nuestros hijos. ¿Qué espera Él de cada uno de ellos y la forma como debemos criarnos? Y de seguro nos vamos a llevar muchas sorpresas al ver que los planes que tiene Dios con nuestros hijos no son los mismos que tenemos nosotros. Ojalá nosotros como padres tengamos el deseo también de guiar a nuestros hijos en el camino del Señor, siguiendo los planes de Dios, no nuestros planes, no los planes que el mundo nos dice, cómo debe ser la crianza de nuestros hijos, o lo que debemos aspirar a nuestros hijos. Yo le pregunto a los padres: ¿cuándo fue la última vez que pedimos sabiduría y dirección a Dios para la crianza de nuestros hijos? A veces, claro, oramos por ellos, eso, ¿no? Pero cuando nosotros decimos: Dios, enséñame cómo debo criar a mis hijos, dame esa sabiduría. Si hay algo que en donde no me gustaría equivocarme a mí, es justamente en eso. Yo todos los días oro por la salvación de mis hijas, porque ellas conozcan al Señor y nunca se aparten de sus caminos. El versículo 15, entonces Manoa dijo al ángel de Jehová: te ruego, nos permitas detenerte y te prepararemos un cabrito. Entonces el ángel le dice: aunque me detengas, no comeré de tu pan, mas si quieres hacer holocausto, ofrécele a Jehová. Y no sabía Manoa que aquel fuese ángel de Jehová. Entonces Manoa le dice: ¿cuál es tu nombre? ¿No? Y el ángel, en el versículo 18, el ángel le dice: ¿por qué preguntas por mi nombre que es admirable? Manoa, ¿de qué manera intentó Manoa mostrar su gratitud con el ángel? ¿De qué manera? Por medio de la hospitalidad. Dice: quédate y vamos a prepararte un cabrito al estilo norteño con su loche. Pero el ángel aprovechó esta generosa oferta para hablar sobre la adoración a Dios. El ángel dirige su atención a de quien proceden todas las bendiciones, y lo llamó a presentar holocausto a Jehová. Esto es característico del sistema sacrificial de Levítico. Y también es importante debido al versículo 1, a la situación en la que se encontraba el pueblo de Dios, ¿no? En pecado de idolatría. Pero en el versículo 17 hay algo interesante, ¿no? Ante la pregunta de cuál es el nombre del ángel, miren lo que le contesta el ángel: no, mi nombre es admirable. ¿A qué nos lleva eso? La mayoría de estudiosos dicen que es el cumplimiento de Isaías 9:6. No de que cuando dice Isaías 9:6, no lo busque, yo les leo, dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable. Y eso se cumplió en la persona de Jesucristo. Pero los estudiosos dicen que este ángel que se le aparece a Manoa y a su esposa es justamente Cristo preencarnado.
¿Sí? ¿Me dejo entender? Es la segunda persona de la Trinidad que viene a conversar, ¿sí?, con los padres de Sansón. Entonces, si es así, qué bendición, ¿no?, la de esta pareja de tener el privilegio de conocer a Dios mismo en la persona de Cristo. Ahora, ¿qué aspecto tenía en ese momento Cristo? No lo sabemos. Como tampoco sabemos el aspecto que tenía cuando nació en Belén. Y el versículo 19, Jueces 13, 19 dice, y Manoa tomó un cabrito y una ofrenda y los ofreció sobre una peña a Jehová. Y el ángel hizo milagro ante los ojos de Manoa y de su mujer. Entonces, la pareja obedece y ofrece su ofrenda a Jehová, al que hace maravillas. ¿Sí? Entonces, miren cómo Manoa responde a la obra de este Dios, específicamente aquí. Esta es una declaración de fe, porque sabe de las maravillas que Dios puede obrar y que es capaz de liberar a su pueblo de la opresión de los filisteos. Aunque su pueblo podría haberse desviado y estar adorando a otros ídolos, a otros dioses, a través de este encuentro, a través de este sacrificio, Manoa volvió al Dios verdadero, al Dios de sus antepasados, al único digno de adoración, al Dios misericordioso, que siempre tiene cuidado por su pueblo. En el versículo 20 se manifiesta un milagro, dice, porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoa y de su mujer. El ángel, dice, ascendía con la llama. Eso no lo puede hacer una persona normal, ¿no? Y esto es la confirmación de lo que estamos diciendo, ¿no? Y dice que cuando Manoa y su esposa vieron este milagro, se postraron ante Dios, ¿sí? Manoa se dio cuenta de con quién acababa de hablar. Y también se empezó a mirar dentro de sí mismo, que estaba delante de un Dios santo, sublime, todopoderoso, ¿sí? Y de verdad quedó abrumado, ¿sí? Y es lo mismo que debe pasar con nosotros. A veces no tomamos conciencia cuando vamos a orar delante de quién estamos. Y vamos como si nada ahí y empezamos a orar y eso, ¿no? Manoa se da cuenta aquí de lo pecador que era y frente a quién estaba. Un Dios santo, santo, santo. Por eso dice el versículo 21, y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoa ni a su mujer. Entonces conoció Manoa que era el ángel de Jehová, y dijo Manoa a su mujer, ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto. Y su mujer le dijo, si Jehová nos quisiera matar, no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda, ni nos hubiera mostrado todas estas cosas, ni ahora ni nos habría anunciado esto. Entonces, Manoa, como les digo, hermanos, no solamente se dio cuenta de con quién estaba hablando, sino miró el pecado dentro de sí mismo. Por eso le preocupaba tanto morir. Pero su esposa, más inteligente, ¿sí?, lo entendió y entendió lo que Dios estaba haciendo, ¿sí? Y le aseguró que no iban a morir, y le da 3 motivos para ello. Dice, Dios aceptó nuestra ofrenda de los holocaustos y granos. Nos ha mostrado todas las cosas que van a venir, nos ha anunciado. O sea, dice, hemos visto el amor de Dios, la misericordia de Dios. Ha hecho promesas para nosotros. ¿Cómo nos va a matar? Por eso les digo, hermanos, hay que tener cuidado. Cuando entramos a la presencia de Dios, tenemos que tener mucha humildad, mucha reverencia y entender que no es por nosotros mismos que tenemos ese privilegio de entrar en la presencia de Dios, sino que es gracias
al sacrificio de Cristo. Dice Hebreos 10:19, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero y en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Y también, hermanos, debemos considerar este acto de la hospitalidad que tuvo Manoah y su esposa para con el ángel. Debemos ver la hospitalidad hacia nuestros hermanos como un espacio de encuentro divino. Abramos nuestras casas, demos de nuestro tiempo, nuestro corazón, para que en esta comunión con nuestros hermanos, si Dios se manifieste. Yo les pregunto, ¿no? ¿Cuándo ha sido la última vez que hemos invitado a algún hermano a nuestro hogar para disfrutar de así sea una pequeña comida? No, hermano Antonio, no alcanza el presupuesto, no hay plata. La tercera forma en que se manifieste el amor de Dios y su cuidado con su pueblo, puedes pasar a la siguiente, es enviando la presencia poderosa del Espíritu. Miren cómo termina este capítulo 13, versículos 24 y 25. Y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo. Y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Este capítulo culmina con el nacimiento de Sansón. Ahí lo ven, ¿no? Todo bonito, cachetoncito, ¿sí? Entonces se manifiesta la bendición de Jehová y la manifestación progresiva de su Espíritu. Una mujer ha sido vindicada y su hijo Sansón ha sido puesto para la liberación de su pueblo. Como sabemos, hermanos, esta historia no va a tener un final feliz para este juez que Dios ha levantado, Sansón. Pero en última instancia, el nacimiento de Sansón nos muestra la necesidad de un Salvador y nos señala al otro acontecimiento mucho más importante que este, pues ahí está, ¿no? Fue el Hijo de Dios, nacido para la salvación, ¿no? Y su nacimiento nos mostró de una manera perfecta el gran amor de Dios para con nosotros. Nació en medio del escándalo y la desgracia. No se encontró lugar en la posada para este niño. En lugar de celebración, su nacimiento provocó un infanticidio generalizado. Pero así como Dios dio a Sansón, ¿sí?, a unos padres humildes para ser el Salvador de su pueblo, Dios proveyó a Jesús para ser nuestro Salvador de la condenación eterna y del pecado. Pero, el alto costo, puedes ponerle el siguiente, el alto costo de nuestra salvación, como sabemos, fue la muerte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Puedes poner la siguiente, por favor, Marjorie? ¿Sí? ¿Sí? La muerte del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Por eso decimos que Jesús es nuestro gran libertador. Él siempre estuvo lleno del Espíritu Santo y cumplió a cabalidad con la obra que el Padre le había encomendado. La liberación, ¿sí?, de nosotros, de nuestro pecado, de la condenación eterna, se la debemos todo a Cristo y a su muerte en la cruz. La liberación de los jueces, como Sansón, podía obrar en su pueblo de manera temporal, pero Cristo nos trajo una liberación perfecta y eterna. Por eso, nosotros que nos decimos cristianos, que nos decimos sus seguidores, estamos llamados a seguir el ejemplo de Cristo y a ser cada día llenos del Espíritu Santo, como dice el apóstol Pablo, el apóstol Pablo en Efesios 5:18. No se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, más bien sean llenos del Espíritu Santo.
Allí está la clave para vivir vidas cristianas victoriosas. Crucificar cada día nuestra carne, a matar a ese viejo hombre que está dentro de nosotros, que lucha por tomar el control de nuestras vidas y estropear el hermoso plan de Dios que tiene para con cada uno de nosotros. Por eso el apóstol Pablo dice que debemos considerarnos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. ¿Qué vamos a escoger? Finalmente, ¿vamos a seguir en la carne como si es que Cristo no hubiera hecho nada para salvarnos? ¿O vamos a pedirle que nos transforme, nos cambie, como hizo con el apóstol Pedro? Solamente un versículo nada más de lo que escribe el apóstol Pedro en 1 de Pedro 4:3, para que vean el tremendo cambio que Dios pudo hacer en la vida de Pedro. Y si lo pudo hacer en él, también lo puede hacer en mi vida y en la de cada uno de ustedes. Dice 1 de Pedro 4:3, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Dios quiere continuar manifestándose hoy día en la vida de cada uno de sus hijos. La manifestación del Espíritu suele crecer con la obediencia sostenida. Si esperamos ver el poder de Dios en nuestra vida o ministerio, debemos comenzar a ser fieles en lo pequeño, en nuestra vida de oración, en nuestro estudio de la palabra de Dios, en la comunión unos con otros, en el amor práctico para con mis hermanos. Y veremos que el Espíritu de Dios obrará donde hay disposición y santidad práctica. Entonces hemos visto, hermanos, en este primer capítulo de esta historia de Sansón, Jueces 13, que nos muestra el inicio de una obra divina de parte de lo aparentemente imposible. Una pareja estéril que es escogida para coger el instrumento de liberación. Esta historia nos enseña que Dios actúa en un contexto de necesidad. Llama a los marginados, establece consagración y confirma su promesa con signos que provocan adoración. La vida de Sansón será compleja, sí, pero su origen nos recuerda que el propósito divino suele nacer donde menos lo esperamos. La invitación para nosotros al escuchar la voz es tener disposición, obediencia y mostrar hospitalidad frente a la acción de Dios. Hermanos, si alguna vez pensamos que nuestra historia, que nuestro pasado nos descalificaba para servir a Dios, miremos a Manoa y a su esposa. Dios lleva lo imposible al cumplimiento cuando hay apertura y obediencia. No minimicemos nuestro papel. Ya tenemos el mensaje. Ahora nos toca consagrarnos a Dios y actuar con fe. Son pasos que Dios va a usar para manifestar su poder. Confiemos en que Dios escribe las mayores historias de liberación en el cuaderno de los humildes como nosotros. Para finalizar, les invito a meditar en 3 cosas. Identificar una área de nuestra vida donde hemos permitido opresión, algún pecado. Y por eso estamos alejados de la comunión de Dios. Confesemos a Dios nuestro pecado. Si hemos sentido un llamado de parte de Dios, no dudemos en consagrarnos a Dios. Y por último, practiquemos la hospitalidad, invitando esta semana a alguien a nuestro hogar, a nuestra casa, para compartir una comida. Lloremos con esa persona, pidiéndole que Dios nos manifieste, nos muestre su voluntad. Pero hagamos todo esto con fe, que Dios puede comenzar algo grande desde este gesto pequeño. Vamos a orar. Amado Dios y nuestro buen Padre Celestial, gracias porque tú nunca nos has abandonado. Así como interveniste en la historia de tu pueblo en el Antiguo Testamento, enviando a estos jueces para liberarlos de sus enemigos, nosotros hoy conocemos que has obrado tu amor por nosotros, enviando lo más valioso que tenías, a tu Hijo Jesucristo, a dar su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Ayúdanos a no pisotear la sangre de Cristo, Señor,
a nunca apartarnos de ti, a vivir en santidad. Ayúdanos a consagrar nuestras vidas a ti, Señor. Ayúdanos a ser obedientes a tu palabra. También oramos, Señor, por nuestro país y por cada lugar que está, Señor, sumido en la idolatría y sufriendo las consecuencias de su pecado. Clamamos a ti, Señor, por liberación, porque estas personas puedan conocer el único mensaje, Señor, conocer al único que es capaz de liberarnos, Señor, de la esclavitud del pecado, Jesucristo. Y que nos hagas a nosotros esos instrumentos útiles en tus manos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gracias, hermanos, por su atención.